Divina revelación Alfa y Omega, la doctrina del Cordero de Dios, la divina ciencia celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación divina. Ley 0181. Todo arrepentimiento ocurrido durante la prueba de la vida y en el juicio final mismo se toma en cuenta en el puntaje total de la criatura. Esto se llama puntaje de luz de arrepentimiento. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se arrepintió a que pueda entrar uno que no se arrepintió. Divina Ley 0182. En la prueba de la vida, muchos creyeron que con adorar materialmente a Dios tenían ganado la entrada al reino de los cielos. Profundo error. Tal adoración es solo una parte del mérito de la criatura hacia Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que trabajó toda una vida a que puedan entrar uno que adoró a Dios toda su vida. En la prueba de la vida había que saber distinguir el verdadero mérito de cada uno. El esfuerzo mental de la prueba de la vida poseía jerarquía. Mientras mayor fue el esfuerzo mental realizado en la vida, mayor es también el divino premio. Divina Ley 0183. En la prueba de la vida, muchos confundieron lo de Dios con lo salido de los hombres. Lo enviado por Dios a los mundos de prueba nunca debió de haber sido confundido, porque nadie pidió a Dios confundirle. La prueba de la vida consistía en no caer en tal extraña confusión. Los que cayeron en confusión, tratándose de Dios, lo pagan segundo por segundo, que ellos mismos tienen que calcular según fue el tiempo de la confusión. Divina Ley 0184. En la prueba de la vida, muchos creyeron que lo de Dios era algo parecido a lo de los hombres. Los que cayeron en tan extraño y limitado concepto, tratándose de Dios, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no empequeñecer a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que engrandeció el infinito de Dios a que pueda entrar uno que lo empequeñeció. Divina Ley 0185. En la prueba de la vida, muchos cayeron en sus propias determinaciones, porque en tales determinaciones no tomaron en cuenta a Dios para nada. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus determinaciones tomó en cuenta a Dios a que entre uno que no lo tomó en cuenta. Divina Ley 0186. En la prueba de la vida había que considerar a la misma, segundo por segundo, porque para Dios tiene igual importancia, tanto un segundo de vida como 100 años de vida. Nadie es menos delante de Dios, porque el más y el menos fueron creados por Dios. El Eterno está en todo concepto relativo salido de sus propios hijos. Divina Ley 0187. En la prueba de la vida, muchos olvidaron a Dios mientras se desarrollaba la prueba de la vida. Los que cayeron en este extraño olvido de Dios, a ellos también se les olvidará cuando acudan por justicia al Hijo de Dios. Es más fácil que sea atendido en el divino juicio de Dios uno que se preocupó de lo de Dios durante la prueba de la vida a que sea atendido uno que fue ingrato para con el Creador de todas las cosas. Divina Ley 0188. En la prueba de la vida, todo segundo vivido contaba para el propio premio ganado por sí mismo. Todo premio de luz se empequeñece cuando sus interesados no dan importancia a lo más microscópico que conocieron en sí mismos. Es por este extraño olvido lo pequeño es que fue escrito: todo espíritu duerme. En el extraño dormir de la vida estaba el resto del puntaje de luz que la criatura necesitaba para volver a entrar al reino de los cielos. Divina Ley 0189. En la prueba de la vida, muchos se dejaron influenciar por el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro. Este extraño mundo dividía todo puntaje de luz de toda criatura que conoció su extraña influencia. Las extrañas costumbres propias del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro fueron las que más dividieron el puntaje de luz de cada uno. Es más fácil que reciba su puntaje de luz completo uno que no conoció el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro a que lo reciba uno que lo conoció y que lo vivió. Divina Ley 0190. En la prueba de la vida, muchos leyeron y miraron pornografías. Los que cayeron en esta extraña inmoralidad tendrán divino juicio de parte de la visión. La visión, como todas las demás facultades de la criatura, hablan en sus leyes de facultades delante de Dios, tal como habla un espíritu en sus leyes de espíritu. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no teniendo visión en la prueba de la vida no vio pornografía alguna a que pueda entrar uno que teniendo visión la vio. Divina Ley 0191. En la prueba de la vida se ganó tantos puntitos por trabajo como fueron los números de moléculas y de segundos que le tocó experimentar a cada uno. El trabajo que cada cual realizó en la vida representa el más elevado puntaje de luz ganado. Los que trabajaron toda la vida tienen puntaje de luz correspondiente a toda la vida. Los tales tienen que calcular el número de segundos que contiene la propia vida. Divina Ley 0192. Los que mantuvieron en cautiverio a los animales en la prueba de la vida tendrán divino juicio de parte de los animales, porque el Hijo de Dios a todos los hará hablar, y muchos de los que vivieron en cautiverio pedirán que a los que fueron sus amos se les aplique igual cautiverio. En este mundo y en otros mundos, el cautiverio nadie lo pidió a Dios porque cortaba las leyes del libre albedrío de las criaturas. Todo extraño cautiverio se paga segundo por segundo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no practicaron el extraño cautiverio en otros a que puedan entrar los que lo practicaron. Divina Ley 0193. En la prueba de la vida, muchos hicieron sufrir a otros el extraño sufrimiento
sufrimiento provocado a otro se paga segundo por segundo, molécula por molécula. Nadie pidió a Dios hacer sufrir a otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie hicieron sufrir, a que puedan entrar los que hicieron sufrir. Divina Ley 0194. En la prueba de la vida, los que sabiendo de la existencia de la revelación de Dios no la engrandecieron, ni a otros avisaron, los tales no entrarán al reino de los cielos. El que fue indiferente para con lo de Dios en la prueba de la vida, encontrará también indiferencia para con él mismo. En los acontecimientos del divino juicio final, es más fácil que sea resucitado niño o niña de 12 años de edad, el que mostró entusiasmo por lo de Dios, a que sea resucitado uno que mostró una extraña apatía. El divino juicio de Dios es sensación por sensación. Divina Ley 0195. En la prueba de la vida, muchos desconfiaron de otros, los que desconfiaron de otros sin conocerlos. Los primeros no entrarán al reino de los cielos, porque ellos mismos con sus extrañas desconfianzas ayudaron a perpetuar la desconfianza en el mundo de la prueba. En la prueba de la vida, había que cuidarse de la manera de ser de sí mismo. Para con el resto del mundo, es fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida tuvieron tal delicadeza, a que entren los que no la tuvieron. Divina Ley 0196. En la prueba de la vida, muchos violaron la ley de Dios por imitar a otros. Los que cayeron por culpa de otros se llenarán de ira contra los que imitaron. Es el llorar y crujir de dientes en que unos acusarán a otros, porque un segundo de vida mal empleado equivale a una existencia de luz perdida para el propio espíritu. Divina Ley 0197. En la prueba de la vida, muchos creyeron que a nadie rendirían cuentas por sus actos. Los que sí pensaron serán exhibidos ante el mundo por el Hijo de Dios a través de la televisión solar, y todo crimen oculto se verá en la televisión solar con todos sus detalles. El mundo de la prueba verá horrores de los que se hicieron llamar cristianos. En el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, es más fácil que entren al reino de los cielos los que siendo cristianos no conocieron al mundo del oro, a que puedan entrar los que lo conocieron, porque en la prueba de la vida no se podía servir a dos señores y decir que servía a uno. Divina Ley 0198. En la prueba de la vida, los más grandes hipócritas fueron los mayormente influenciados por el oro, porque la propia extraña influencia del oro hizo que sus sinceridades no fueran de la más elevada jerarquía de sinceridad. Para que toda virtud del pensar humano fuese la más elevada en su jerarquía de virtud, era necesario que el espíritu humano no conociese ninguna extraña influencia sobre él. Divina Ley 0199. En la prueba de la vida, muchos inmoralizaron en vehículos. Todo se verá en la televisión solar, porque nadie pidió inmoralizar a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida opusieron resistencia mental a la extraña inmoralidad, a que puedan entrar los que fueron débiles de espíritu y dejaron que la inmoralidad se posesionara de ellos. Divina Ley 0200. En la prueba de la vida, muchos despreciaron a otros por tal o cual cosa. Todo extraño desprecio se ventilará en la televisión solar. Millones de seres seguirán con apasionamiento las causas de los que otros despreciaron, aprendiendo infinitas leyes propias del divino juicio de Dios. Divina Ley 0201. En la prueba de la vida, muchos misterios subieron. Todo misterio de la vida será explicado en la televisión solar por el Hijo primogénito. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que respetó el misterio, a que pueda entrar uno que lo ridiculizó. Todo misterio fue pedido por la criatura humana, porque no lo conocía. Todo misterio habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de misterio. Divina Ley 0202. En la prueba de la vida, muchos escritores subieron. Cada escritor tendrá divino juicio de parte del Hijo de Dios. Esto es ya sea para premiarlo o descontarle el puntaje si violó la ley de Dios. Es más fácil que sea alabado de parte del Hijo de Dios aquel escritor que en su propia obra de escritor alabó y engrandeció a Dios por sobre todas las cosas imaginables, a que sea alabado un escritor que en su obra no se acordó de Dios. Divina Ley 0203. En la prueba de la vida, muchos creyeron que con solo leyendo a Dios salvaban sus almas. Profundo error, porque leer al Eterno es parte de la prueba de la vida. Para haber sido completo para con lo de Dios, la criatura debió abarcar a todo lo que podía abarcar su propia mente, porque siendo Dios infinito, las búsquedas de sus propios hijos también debieron serlo dentro de sus respectivas jerarquías de criaturas. Divina Ley 0204. En la prueba de la vida, muchos cayeron porque quisieron, porque tenían perfecto entendimiento de lo que hacían. Es más fácil que encuentren comprensión en el divino juicio de Dios uno que no tuvo perfecto entendimiento, a que lo encuentre uno que sí lo tuvo. Mientras más lúcido fue el ser durante la prueba de la vida, mayormente exigente será el divino juicio para con él. Divina Ley 0205. En la prueba de la vida, muchos olvidaron que algún día tendrían que rendir cuenta de sus actos a Dios. Es más fácil que sea recordado en el divino juicio de Dios uno que durante la vida no lo olvidó, a que sea tomado en cuenta uno que lo olvidó. Divina Ley 0206. En el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas huelgas. Extraño producto de las extrañas leyes de la desigualdad. Los autores que obligaron a otros a tomar el extraño camino de la huelga, lo pagan en el divino juicio final, segundo por segundo, molécula por molécula, y todo huelguista que lo fue, también
también es juzgado porque muchos subieron que ganando grandes sueldos no titubearon en ser holguistas. Los tales olvidaron que había en el mundo seres que se morían de hambre. Este extraño olvido de los que sufrían lo pagan los olvidadizos. Segundo por segundo, es más fácil que sea resucitado a niños de 12 años uno que pasó injusto hambre en la prueba de la vida a que sea resucitado un holguista que se olvidó de que otros ganaban menos que él. Divina Ley 0207. En la prueba de la vida, muchos olvidaron que el divino juicio final era para todos sin excepción alguna. Este extraño olvido se descuenta segundo por segundo en el divino juicio final. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no olvidó lo que él mismo había pedido en el reino de Dios a que pueda entrar uno que cayó en este extraño olvido. Divina Ley 0208. En la prueba de la vida, muchos creyeron que sus maneras de pensar eran las mejores del mundo. Los que así pensaron son los peores porque los tales olvidaron que en el mundo había millones de mentes de tanto o mejor condición mental que la de ellos. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que no pensaron de que ellos eran los mejores a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por la extraña sensación de creerse únicos. Divina Ley 0209. En la prueba de la vida, cada espíritu debió de escoger una forma de vida que estuviera en armonía con la moral de los divinos mandamientos porque es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas imitaron a los divinos mandatos del reino a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley 0210. En la prueba de la vida, todo espíritu estuvo expuesto a la efímera ilusión de la vida. Cada resistencia mental a esta extraña sensación se premia en el divino juicio final. Este premio es segundo por segundo. Los que opusieron resistencia mental a lo mundano de la vida se ganaron una existencia de la luz por cada segundo de esfuerzo mental. Escribe el Alfa y Omega. Divina Ley 0211. En la prueba de la vida, muchos se interesaron por otros. Tal interés debió de estar basado en la caridad. El que se interesó por otro y no pensaba con caridad tendrá juicio de parte de Dios porque a todos se les avisó de que Dios estaba en todas partes. Estaba también en los cuerpos y las individualidades humanas. Por lo tanto, quien pensó mal de alguien, de Dios pensó mal. Divina Ley 0212. En la prueba de la vida, muchos creyeron que perteneciendo a las llamadas clases sociales cumplían con una gran justicia. Profundo y doloroso error, porque las llamadas clases sociales surgidas durante la prueba de la vida, nadie las pidió a Dios, porque todos le habían prometido el vivir en igualdad en el lejano planeta de pruebas. Las llamadas clases sociales surgieron de un extraño y desconocido sistema de vida que nadie pidió a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no pertenecieron a las llamadas clases sociales surgidas durante el extraño reinado de las extrañas leyes del oro, a que entren los que sí pertenecieron. Los últimos se olvidaron que solo Satanás divide para reinar. Divina Ley 0213. En la prueba de la vida había que saber distinguir entre lo que era de Dios y lo que era de los hombres. Los que se tomaron el trabajo mental de distinguir tienen puntaje de luz ganado segundo por segundo. Este puntaje de luz será llamado por el mundo mismo puntaje de los derechos de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida reconocieron los divinos derechos del Padre a que puedan entrar los que no lo reconocieron. Divina Ley 0214. En la prueba de la vida, muchos dieron mayor preferencia a las cosas de los hombres más que a las cosas de Dios. Los que a los hombres prefirieron se van con los hombres, más no se van con Dios, porque se enseñó que no se podía servir a dos o más señores. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que dio preferencia al Señor de los cielos a que puedan entrar los que dieron preferencia a los señores de la tierra. Los últimos no dan la vida. Divina Ley 0215. En la prueba de la vida, muchos renegaron de Dios. Los que renegaron no verán a Dios porque es más fácil que el Eterno se muestre a quienes lo deseen a que se muestre a quienes lo niegan. El Divino Padre es el primero en respetar las creencias de sus hijos. Divina Ley 0216. En la prueba de la vida había que engrandecer a Dios mediante el trabajo. Solo el trabajo conduce al reino de los cielos. No existe otro camino. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue trabajador en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que no lo fue. El mayor mérito espiritual para Dios es el trabajo. El trabajo constituye la más grande de las adoraciones hacia a Dios y el trabajo es de la divina preferencia de Dios. Divina Ley 0217. En la prueba de la vida, muchos optaron por tener servidumbre. Los que sí hicieron, desvirtuaron su propia delicadeza. Delante de Dios existe una microscópica relación entre servidumbre y esclavitud. Los que en el presente optaron por tener servidumbre fueron en el pasado vendedores de esclavos. La imperfección de una existencia toma diferente forma en otra. Antes se vendían los seres, ahora se les explotan sus necesidades. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no permitió que otro le hiciera las cosas en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que lo permitió. Divina Ley 0218. En la prueba de la vida surgieron muchos extraños abusos. Uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza. Este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos
todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera. Ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta, y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condena. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas debidas de los lejanos planetas a nadie envenenaron, a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Divina Ley 0219. En la prueba de la vida, muchos olvidaron que tenían un divino juicio pendiente de parte de Dios. Los que cayeron en el extraño olvido, a ellos se les descuenta puntaje de olvido. Los que olvidaron que tenían un divino juicio pendiente y que ellos mismos pidieron a Dios, deben sumar todos los segundos que contenía el tiempo del extraño olvido. Por cada segundo de olvido, les corresponde el volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. El mundo de la prueba fue advertido de que lo de Dios era infinito. Divina Ley 0220. En la prueba de la vida, muchos se escandalizaron por sus propias costumbres. Los que escandalizaron por extrañas costumbres no entrarán al reino de los cielos. Todos fueron advertidos en el divino evangelio del Padre Jehová que ningún escandaloso volvía a entrar al reino de los cielos. Una de las extrañas costumbres surgidas durante la prueba de la vida fue la de exhibirse poco menos que desnudo ante los demás. Esta extraña manía inmoral se paga en el divino juicio final, molécula por molécula, segundo por segundo. Los escandalosos de sus propios cuerpos tienen que calcular el número de paros de carne de sus propios cuerpos que sometieron a escándalo, y deben de calcular también el número de segundos que contenía el tiempo que duró toda extraña exhibición de sus propios cuerpos por cada segundo y por cada molécula de carne sometida a exhibición. Los culpables tendrán que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de Dios los que en los lejanos planetas de pruebas no escandalizaron ni en una molécula siquiera, a que puedan entrar los que escandalizaron en tan solo una molécula. Divina Ley 0221. En la prueba de la vida, muchos practicaron el extraño y escandaloso nudismo. Los que lo practicaron no volverán a tener oportunidad de volver a conocer otra forma de vida humana, porque para volver a tener oportunidad de volver a ser lo que se fue, había que ser digno en lo que se fue. Es más fácil que vuelva a tener vida humana en otro planeta Tierra uno que respetó la moral de Dios por sobre todas las cosas, a que logre tenerla de nuevo uno que atropelló la divina moral de Dios. Divina Ley 0222. En la prueba de la vida, cada segundo vivido era importantísimo para el divino juicio final de Dios, porque la misma criatura pidió a Dios ser juzgada por sobre todas las cosas imaginables. Este pedido de parte de la criatura misma a Dios incluye a todo lo microscópico que la criatura conoció en la prueba de la vida, incluye a los segundos vividos, moléculas, ideas, sensaciones y virtudes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida dieron importancia a lo más microscópico que tenían en sí mismo, a que puedan entrar los que no le dieron importancia. Divina Ley 0223. En la prueba de la vida, muchos no dieron importancia a lo que comían, no hicieron diferencia en lo que les convenía comer para lograr un mayor perfeccionamiento en la vida. Esta extraña indiferencia hacia sus propios perfeccionamientos lo pagan los que se dejaron influenciar por la extraña sensación llamada indiferencia. En el divino juicio de Dios, los poros de la carne y las virtudes del espíritu se quejan en contra de los que no los perfeccionaron durante la prueba de la vida. Es más fácil que sea resucitado niño de 12 años de edad, uno que perfeccionó durante la prueba de la vida a su todo sobre el todo de sí mismo, a que sea resucitado uno que fue indiferente para consigo mismo. Divina Ley 0224. En la prueba de la vida, toda pérdida de tiempo fue una enorme pérdida de futuras vidas de luz para los que perdieron el tiempo, porque cada futura existencia que a cada uno se le dará lo es por cada segundo vivido en la divina moral de Dios. El tiempo perdido ninguna moral contiene. Cada segundo de tiempo perdido equivale a volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que vuelva a entrar al reino de los cielos uno que no perdió ni una molécula de tiempo, a que pueda entrar uno que lo perdió. Divina Ley 0225. Es más fácil que quede triunfante en la tierra algo salido del divino evangelio de Dios, a que quede algo salido de los hombres en la mayoría de los mundos de vidas de prueba y que esperan divinos juicios. Es más fácil que se equivoquen sus criaturas planetarias, a que se equivoque Dios. Los hombres de la prueba de la vida, si no hubiesen olvidado que tenían un divino juicio pendiente, no habrían sido tan absolutos en sus propias creencias. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue absoluto en sus creencias, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por tan extraña sensación. Divina Ley 0226. Los llamados religiosos surgidos durante la prueba de la vida cayeron en sus propias pruebas pedidas a Dios, se olvidaron que solo Satanás divide para reinar. Las llamadas religiones hicieron el extraño papel de Satanás, dividieron al mundo de la prueba en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Esta extraña división mental con respecto a Dios se llama confusión mental en el reino de los cielos. Los causantes de tan extraña división lo pagan ellos mismos, segundo por segundo. Por cada segundo de división enseñado a otro, los llamados religiosos tienen que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil
fácil que entren al reino de los cielos los que en sus pruebas de vida no imitaron a la extraña división de Satanás, a que puedan entrar los que lo imitaron. Divina Ley 0227. En la prueba de la vida, muchos buscaron la verdad a través de muchas ciencias. Los tales tienen ganado puntaje de ciencia. Este puntaje de luz se recibe completo siempre que los que buscaron se hubiesen sabido de memoria el divino evangelio de Dios, porque fue enseñado que lo de Dios estaba primero por sobre todas las cosas. Esto significa que lo de Dios estaba primero en toda preferencia mental. Los que buscaron la verdad y no se sabían de memoria el divino evangelio de Dios, ellos mismos se dividieron su propio puntaje de luz. Lo dividieron por el puntaje de olvido. Lo de Dios es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no se dividieron su puntaje de luz ganado, a que puedan entrar los que lo hicieron. Divina Ley 0228. En la prueba de la vida, muchos creyeron que solo dando salvaban sus almas. Profundo error, porque no solo de caridad vive el hombre. En la prueba de la vida, el pensar humano tuvo 318 sensaciones o virtudes que perfeccionar, y entre ellas estaba la caridad. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se perfecciona a sí mismo, tomando en cuenta su propio todo, a que pueda entrar uno que solo tomó en cuenta una parte de sí mismo. Esto era el contenido de la parábola advertencia, y que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Toda advertencia salida de Dios incluye al todo sobre el todo de materia y espíritu, incluye a todas las psicologías imaginables, porque se le anunció a las criaturas de la prueba de la vida que Dios juzgaría todas las cosas imaginables. Divina Ley 0229. En la prueba de la vida, muchos creyeron que con solo hacer penitencia salvaban sus almas. Profundo error, porque no solo de penitencia vivía el hombre. La penitencia es una forma psicológica de la fe, y toda penitencia tenía que estar en igualdad con respecto con el resto de las otras virtudes del pensar humano. El que hizo penitencia durante la prueba de la vida se ganó puntaje de penitencia segundo tras segundo. El que ninguna penitencia hizo nada ganó, y todo penitente, para recibir su puntaje de luz de penitencia completo, debería haberse sabido de memoria primero el divino evangelio del Padre Jehová, porque se le fue enseñado que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas, por sobre toda penitencia. Divina Ley 0230. En la prueba de la vida, muchos vieron y contemplaron al enviado por el divino Padre Jehová, y no se dieron cuenta de lo que veían y contemplaban. Tal escena se verá en la televisión solar, y el mundo que contemplara tal divina televisión los llamará los ciegos de espíritu, que teniendo ojos no veían. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender ni en un segundo de indiferencia para con lo enviado por el reino. Es más fácil que vuelva a entrar al reino de los cielos uno que, viendo la revelación pedida, la reconoció en el instante, a que pueda entrar uno que se dejó sorprender por el instante. Lo pedido en pruebas a Dios excluía todo instante de extraña indiferencia. Divina Ley 0231. En la prueba de la vida, cada instante vivido contaba para el propio puntaje de luz, porque cuando el espíritu pidió la vida, la pidió instante por instante, molécula por molécula y sensación por sensación, en que ni una partícula de ellos era menos para el divino juicio. La misma criatura pidió a Dios que su propio todo sobre el todo fuese juzgado por sobre todas las cosas. Divina Ley 0232. En la prueba de la vida había que perfeccionar las propias sensaciones con respecto al infinito. El que fue indiferente para con lo del infinito no encontrará las maravillas que contiene el infinito. Es más fácil que las encuentre uno que creyó en el infinito a que las encuentre uno que fue indiferente. Los indiferentes por la creación de Dios nada reciben de parte de la creación. Divina Ley 0233. En la prueba de la vida, muchos creyeron y a la vez dudaron. Toda duda divide el puntaje de luz, porque existiendo todo lo imaginable en Dios, en nada imaginable había que dudar. Lo conocido por la criatura jamás lo abarca todo, solo el Eterno lo abarca todo, porque Él lo creó todo. Es más fácil que reciba todo su puntaje de luz el que en todo creyó, a que lo reciba todo uno que dividió su propio todo. Divina Ley 0234. En la prueba de la vida, la forma de fe de cada uno no debió de ponerse límite en nada, porque todo límite mental es juzgado por el divino juicio final. Es más fácil que reciban premios ilimitados el que no se dejó influenciar por el extraño límite, a que los reciban los que mentalmente se sitúen alguna clase de límites. El límite en todas las cosas de la creación no se conoce en el reino de los cielos, y todo espíritu pensante que pidió la prueba de la vida lo sabía. Divina Ley 0235. En la prueba de la vida había que darle interpretación infinita a todas las cosas, porque todas las cosas salieron de una divina causa infinita. El que interpretó las cosas y a la vez incluyó límite en su propia interpretación, dividió el mismo su propio puntaje de interpretación. Es más fácil que reciba puntaje de luz completo uno que a ninguna de sus sensaciones puso límite mental, a que lo reciba uno que, sabiendo que su Dios era infinito, cayó límites salidos de sí mismo. Divina Ley 0236. En la prueba de la vida, muchos se molestaron por lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Los que se molestaron por lo de Dios también se molestará quien tiene que darle la resurrección de sus carnes. El divino juicio de Dios es sensación por sensación. El mundo de la prueba conocerá quienes se molestaron por lo
lo de Dios. Todos saldrán en la televisión solar, llorar y crujir de dientes tendrán los que negaron sus propias pruebas que pidieron a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron buena voluntad para con lo de Dios, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por la extraña sensación de la mala voluntad divina. Ley 0237. En la prueba de la vida, muchos se dejaron atemorizar por los que imponiéndose violaban la ley de Dios. Quien no defendió lo de Dios en la prueba de la vida, a ellos también nadie los defenderá durante el divino juicio final que se acerca al mundo de la prueba. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propias pruebas defendieron lo de Dios. Divina Ley 0238. En el divino evangelio de Dios se enseñaba la igualdad. Quien la olvide en la prueba de la vida también será olvidado en el divino juicio de Dios. Quien no imita lo enseñado por Dios nunca verá a Dios. Es más fácil que vea a Dios uno que limitó en sus pruebas de vidas planetarias lo de Dios. A nadie divide, porque se enseñó que solo Satanás divide para imponer su extraña ley de desigualdad. Divina Ley 0239. En la prueba de la vida, muchos creyeron más en lo de los hombres que en lo de Dios. Los que imitaron extrañas costumbres de hombres no volverán a entrar al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino los que imitaron a las costumbres pedidas en el reino. Las últimas están escritas en el reino de Dios, lo extraño no está escrito. Divina Ley 0240. En la prueba de la vida surgieron extrañas leyes que a otros obligaban, los creadores de leyes que a otros obligaron. En la prueba de la vida tendrán un divino juicio en que a ellos también se les obligará a aceptarlo. La obligación impuesta a otros no debió haber existido en la prueba de la vida, porque nadie pidió a Dios obligar a otro. La extraña obligación impuesta es producto de un extraño y desconocido sistema de vida que nadie pidió en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que cumplieron sus pruebas con amor y que a nadie obligaron, a que puedan entrar los que impusieron la extraña obligación salida de hombres. Escribe el Alfa y Omega.